CIGC Centro 96.3. Póngala. Visualice eso que quiere y ha visto como 1000 veces. Ahorrando con el Banco Popular. Con nuestra cuenta y plan naranja, las cuales le permiten ahorrar de manera flexible o programada y según sus necesidades. Así puede cumplir más fácil sus metas. Inicie su ahorro en www.bancopopular.fi.cr. Ya sabe, deje de verlo y visualícelo. Ahorrando, por supuesto, con el Banco Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Buscas sabores que te enamoren? La carne de res es la estrella de comidas deliciosas como la olla de carne, el picadillo, el churrasco o una parrillada con amigos. No solo es deliciosa, también es una fuente de proteína, hierro, vitamina B y contribuye a la salud muscular. Es nutrición en cada bocado. Haz que cada comida sea una celebración especial con carne de res de calidad costarricense. Se lo recomienda Corfoga. Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos, a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3, Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera. Recuerden también que transmitimos en simultánea. Si usted, querida amiga, si usted, estimado amigo, tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede seguirnos escuchando con solamente ingresar vía internet, desde luego, a nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla. La dirección nuestra en Facebook, anótela ahí o escríbala de una vez como usted guste, es muy sencilla. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así es que estamos a un clic solamente con que usted ingrese a la página nuestra de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Finalmente les recuerdo que
Para nosotros es un gusto y es muy importante la participación de todas y todos ustedes vía WhatsApp. Anótelo en sus contactos si no lo tiene. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Muy bien. Hoy tenemos el gusto de recibir a un buen amigo de esta casa, el doctor Juan Carlos Mora Montero. Ya ustedes lo han escuchado en otras ocasiones por acá. Siempre nos trae temas muy, muy interesantes para reflexionar, para analizar, para mejorar sobre todo como personas. Y si mejoramos como personas, mejoramos en el hogar, mejoramos en la comunidad, en el barrio, en el trabajo, en el distrito, en el cantón, en la provincia, en el país en general. Eso es lo que se persigue con un programa de cultura ciudadana, que todos tengamos mayores conocimientos todos los días y que podamos participar también, porque nosotros aquí aprendemos, empezando por este servidor, aprendemos todos los días de nuestros invitados que nos traen temas para reflexionar y analizar, y que podamos participar también preguntando, consultando o aportando vía WhatsApp al 83414142. El doctor Juan Carlos Mora Montero recientemente escribió un artículo muy, muy, muy interesante que nos llamó poderosamente la atención a nosotros, y es que cada vez que don Juan Carlos escribe, saca su pluma, nos deja pensando y analizando, así que nos tomamos la libertad de molestarlo. La ignorancia es dicha. Un pueblo con la ignorancia, un pueblo satisfecho con la ignorancia, hace que las personas normalicen muchas situaciones que resultan inaceptables. Voy a repetirlo. El título es un título muy interesante, fue escrito recientemente en La Nación esta semana, en la sección de columnistas. La ignorancia es dicha. Un pueblo satisfecho con la ignorancia hace que las personas normalicen muchas situaciones que resultan inaceptables. ¿Estaremos nosotros en ese punto? ¿Estaremos viviendo la sociedad costarricense eso? ¿Estaremos normalizando algunas situaciones que son inaceptables? Yo creo que sí. Hace algunos años para nosotros era inaceptable contar con más de 200, de 100, de 300, de 400, de 500, de 700 muertos asesinados en nuestro país, y ahora ya las cifras van llegando a 800 y resto casi a 1000. Eso es inaceptable, pero lo hemos venido normalizando. Inaceptable también la violencia en las carreteras, que una persona toca el pito del vehículo y el otro se baja con un machete de una vez y se le va encima contra la tapa del motor, o saca un revólver y le dispara a las llantas del carro, si es que no le dispara a la otra persona. Eso es inaceptable, pero se ha venido viendo. Sí, es que así estamos ahora, es que andamos muy tensos, es que andamos muy preocupados, es que la sociedad ha cambiado. Con esos estribillos venimos aceptando lo inaceptable. Realmente nos pareció importante este artículo de don Juan Carlos, invita a la reflexión. Recordemos que don Juan Carlos es doctor en políticas de gobierno y políticas públicas y docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, y le vamos a dar la bienvenida de una vez para entrar en materia con este artículo. Don Juan Carlos Mora Montero, bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Coméntenos acerca de este artículo tan interesante, que he querido hacer una pequeña reflexión para compararlo con situaciones que se nos vuelven cotidianas y que desafortunadamente nos vamos acostumbrando día a día, así como también decimos, mire que ese sí es un vivazo, vea qué montón de plata ha hecho. Dicen que se dedica al trasiego de drogas o al trasiego de armas. Sí, pero le ha ido muy bien, ¿no? Vea el carrazo que se tiene. Empezamos a normalizar. Don Juan Carlos, coméntenos usted. Buenos días, don Edgar, y muy buenos días a toda su audiencia dentro y fuera del país. Efectivamente, este es un artículo que es parte de un grupo de artículos que hemos venido desarrollando sobre esta situación, que tratando de como encontrar una explicación a la situación que se vive, por qué hay gente que prefiere no saber, ¿verdad? Que prefiere no saber y normalizar lo que ve, con tal de no entrar en conflicto interno, en conflictos
con sus movimientos sociales y otras cosas. Pero quizás sería muy importante, digamos, iniciar como aclarando bien que cuando hablamos de ignorancia, no estamos hablando de una ignorancia, no estamos hablando de personas analfabetas, no estamos hablando de ignorancia por vivir en zonas muy alejadas del centro del país. No, la ignorancia de la que hablamos es una ignorancia completamente social, o sea, es una ignorancia de una sociedad que evade muchas de las situaciones que suceden con tal de mantener un estado de tranquilidad, ¿verdad? Claro, yo prefiero no saber, ¿verdad? Prefiero no informarme de que están cometiéndose muchos homicidios al día. Prefiero no informarme para yo no perturbarme, para seguir creyendo que vivo en un país tranquilo, en un país lleno de paz, ¿verdad? Prefiero a veces inclusive verlo como normal y decir, bueno, está peor tal otro país, está peor tal otra condición. Es decir, ¿qué hay detrás de eso y quién se beneficia? Porque lamentablemente la normalización no es un acontecimiento así como que nace de la sociedad nada más como claro. Una respuesta. Hay grupos de poder que están muy interesados en que nosotros vivamos en un torbellino diario que no nos deje ni pensar. Es decir, hay grupos de poder que están muy interesados en que no le pongamos atención a ciertos temas, sino a los temas que ellos sugieren. Y eso es muy interesante porque yo siempre comparto con mis colegas y en las clases uno les dice, cuando uno evalúa, digamos, uno decide a qué prestarle atención. Por ejemplo, yo puedo prestarle atención a la agenda ambiental del país o puedo prestarle atención al sistema educativo. Pero ahí cuando se habla de esta ignorancia es que estos grupos de poder, utilizando los medios a su disposición, nos hacen ver lo que ellos quieren que veamos, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos nosotros a normalizar lo demás. Es decir, eso fue muy popularizado. Bueno, es una práctica populista muy popular, que es muy común, digamos, que es el hecho de que, por ejemplo, controlemos el sistema educativo, tratando de que el sistema educativo no forme estudiantes críticos, por ejemplo, no forme estudiantes que hagan análisis, ¿verdad? Que valoren cosas, que busquen explicaciones, ¿verdad? Entonces, ante todo este desencanto que vive la sociedad, ante todo este desconsuelo que tenemos de que vemos que las cosas en las que hemos creído siempre son cuestionadas, nosotros preferimos, como dice en el artículo, preferimos ignorar eso. Y hace unos días que usted tuvo ahí a una distinguidísima persona de este país como don Óscar Aguilar Bulgarelli, él hablaba de que somos un país que vive en la ignorancia. Bueno, esta es la ignorancia a la que estamos apelando también acá, en este artículo, que es la ignorancia no por falta de formación profesional o alfabetización, sino es la ignorancia porque nos conviene mejor ver que las cosas están normales a vivir preocupados por la desigualdad social que hay en el país. O sea, nos estamos aislándonos, digamos, de la realidad. Y ahí es donde sí es inaceptable, digamos, que normalicemos cosas. Yo estuve conversando con unas amistades sobre este mal tiempo que tuvimos, este impacto de estas lluvias que tuvimos hace unos 15 días, 22 días en el país, que alguna gente decía, no, pues es un temporal, hace días no se veía, no, nunca se había visto, ¿verdad? Así es. Como nunca vimos el calor que tuvimos en febrero, o sea, es decir, pero la gente dice, sí, no, es que fue un febrero muy caliente, pero me explico, o sea, ellos lo que tratan es de apaciguar, ¿no? Tranquilos, sí, tuvimos mucha calor, pero el calor pasó, luego vino el extremo que fueron las lluvias, pero sí, fue un temporal muy fuerte, de casi 2 semanas, y llovió más agua que no sé cuántos tiempos. Es casi una negación al daño que le hemos venido haciendo al planeta, a la Tierra, donde no queremos asumir las responsabilidades. Y en el caso de cuando son hechos sociales o políticos en el país que nos afectan, ¿dónde queda el fanatismo, don Juan Carlos? Porque yo veo que la sociedad costarricense, ya los que tenemos, como digo yo siempre, poco pelo y muchas canas, nos damos cuenta de que el fanatismo y el impacto que tienen las redes sociales con aquella política
que se utilizó en la época de Hitler por su comunicador de políticas, Engelbert, cuando decía miente, que algo quedará. Hay grupos de uno y de otro lado. Yo no voy a tomar partido aquí, porque hay en los 2 o 3 lados, hay en los 4 lados, por decirlo así, hay gente que dice verdades a medias, hay otros que mienten todos los días y hay otros pocos que dicen la verdad. Y entonces la situación nos está llevando a una cuestión de que se van formando una sociedad muy conflictiva, muy de estar peleando, muy de estar confrontando, pero muchas veces con información errónea. Y lo peor es que hace unos días yo también me di a la tarea, después de hablar con usted para acordar esta entrevista, hablé con varias personas y una de esas personas le decía yo, pero mira, en tal caso, por ejemplo, no, es que Edgar, y empezó a rebatirme y lo dejé que hablara. Y al final le digo, vos te has leído esto y estos informes que contradicen técnicamente esa situación. No, pero yo lo he leído en redes sociales, métase a las redes, Edgar, para que lo vea. Y entonces dan como santa palabra lo que aparece en las redes. Qué difícil. Y al final esa persona me decía, bueno, la realidad es que yo, sea como sea, yo apoyo, y estábamos hablando del señor presidente, ¿por qué no decirlo? Sea como sea, yo apoyo a Chávez, me dice. Le digo, bueno, pero en este caso particular, yo también quiero aclarar aquí que nadie está criticando que solamente el presidente Chávez se puede equivocar o pueda estar en la verdad muchas veces también, porque tampoco voy a decir que siempre se equivoca o que siempre tiene la verdad, porque todas las personas nos equivocamos. Pero yo digo este fanatismo que nos lleva a decir, no, todo lo que hizo Oscar Arias estaba bien hecho, o todo lo que hizo Oscar Arias estaba mal hecho, todo lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez estaba bien hecho, o todo lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez estaba pésimamente mal hecho. En fin, se empieza a ver las cosas como blanco o negro, todo en términos absolutos, con un fanatismo que aunque nos esté llevando la trampa, aunque no le alcance el bolsillo de la persona para cumplir con sus compromisos económicos, para comprar el diario, para pagar el bus, están atrasados con la tarjeta, atrasados con el pago de la amortización o el alquiler o el pago al banco o a la institución financiera con que financiaron su casa, pero sin embargo el fanatismo muchas veces es como una especie de negación, la gente no quiere verlo. Coméntenos al respecto, porque yo creo que ahí, me imagino que ustedes dentro del campo de la investigación han tenido que analizar profundamente el efecto de las redes sociales y el fanatismo de las personas. Absolutamente, don Edgar, y usted ha aceptado de manera absoluta con esa expresión que acaba de decir, es decir, la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que no solamente tiene condiciones ya de polarizada, sino que tiene condiciones de fanatismo. Es decir, nosotros juzgamos como fanáticos en Gradería de Sol, digamos, sin ser peyorativo, porque yo también voy al estadio de la Gradería de Sol, pero digamos, sin ser peyorativo, digamos, el tema es que ahora nosotros somos extremistas fanáticos. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de qué sé yo, de la figura del señor presidente, efectivamente, es decir, a mí no, usted ve que al presidente no se le juzga por los resultados de su gestión, sino se le juzga por él, ¿verdad? Es decir, y en extremo, ¿verdad? Porque ahora yo uso una palabra que se llama la democracia del me gusta, ¿verdad? Que no es mía original, hay otra gente que la usa, que es que, por ejemplo, usted ve que un político escribe en Facebook, ¿verdad? A él no le interesa ni lo que escribió, ni los comentarios, lo que le interesa son los me gusta que tuvo, ¿verdad? Correcto. Porque en la campaña de Donald Trump también, así como usted decía ahora del tema de Hitler, ¿verdad? En la campaña de Donald Trump dejó claro una cosa, dice, el político ahora lo que necesita es que hablen de él, mal o bien, no importa, ¿verdad? Pero que hablen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el hecho de que usted... hay una herramienta que nosotros utilizamos para ver las tendencias, digamos, me imagino que usted también la usa, que se usa para ver qué fue noticia en el último año, en el último mes, y entonces uno ve que, por ejemplo, claro, si aparece, digamos, doña Pilar Cisneros, muchas veces se ve de viaje que ella fue tendencia, pero no se dice si fue tendencia porque se criticó o porque se le apoyó, sino que simplemente ella fue tendencia, ¿verdad? Entonces, pero si empezamos a medir, don Juan Carlos, si usted me lo permite, y para los oyentes de Horizontes, si empezamos a medir cómo el tiempo también le va cobrando a las figuras públicas
la simpatía con las que inician. Pongo el caso de doña Pilar, que siempre muy transparentemente, yo nunca lo he ocultado, ella dice siempre que venimos aquí a Horizonte, siempre me dice, don Edgar, pero hágame un favor, desde antes de la entrevista y durante la entrevista lo dice, léame todos los comentarios por más feos que sean. Y las primeras veces que estaba doña Pilar aquí, la realidad es que ella me decía, bueno, pero don Edgar, léame los que me atacan también. Yo le decía, doña Pilar, es que no hay. Realmente no participaba, no dudo yo que había gente que estuviera en contra de lo que ella decía, pero no participaban. Pero con el tiempo ya lo veo diferente. Ya ahora, cuando doña Pilar viene aquí, hay muchas personas que la atacan o la cuestionan, como usted quiera verlo, por su gestión, por sus constantes excusas y disimulos para todo lo que es el señor presidente, que todo es como hijo de ella, lo protege absolutamente en todo, ya se lo empiezan a cobrar, y cuando usamos esas herramientas que usted y yo utilizamos, empezamos a medir casualmente, que puede ser tendencia, pero ya empezamos a ver que la parte que antes no crecía, de los comentarios negativos, empiezan a subir en las figuras públicas. Continúe, eso es muy interesante. Exacto, don Edgar, exacto. Y ese es el punto, ¿verdad? Que entonces, ahora se viene la respuesta. O sea, ¿cómo? Por eso le decía que todo esto de la normalización y la ignorancia es un tema que se promueve desde quien esté interesado, desde los grupos de poder. Por ejemplo, efectivamente, una de las cosas que se hacen, o sea, por ejemplo, calificativos, bueno, un tema que usted ha tratado ahí mucho en el programa, calificativos, ¿por qué lo tratan a una de prensa canalla? ¿Por qué las universidades vivimos en el oscurantismo de la Edad Media, según algunos analistas presidenciales? ¿Se acuerda usted cuando estuvo en boga que se cuestionaba a los que se hacen llamar especialistas o expertos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que él se decía expertillos o... Expertillos, no sé qué. Bueno, o empiezan a bajarles el piso diciendo expertos de apeseta, o hay montones de expertos ahora, entre comillas, los quieren decir para bajarles el piso. Sí, para bajarles el piso. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no es un tema de debatir por tema, o sea, sino es debatir, es ignorar, es menoscabar, es como decía una amiga mía, ningunear a la persona que lo dice. Ni siquiera es lo que dice, sino a la persona que lo dice es a la que ataco, porque digamos el tema aquí es cómo atacan. Digamos, yo ataco un informe, por ejemplo, que dice que mi labor no es buena, yo lo voy a atacar de dos maneras. Lo voy a atacar por quién lo hizo, entonces me lo voy a ir al cuerpo, a la persona, la investigadora que lo hizo, o cómo lo hizo. Entonces voy a decir, le preguntó nada más a los que pensaban igual que ella o él, y entonces, ¿verdad? Entonces eso es un tema que es muy relevante, porque es que hay todo un trabajo de control, pero ese control, como usted dice muy bien, genera mucho desgaste. Es decir, el desgaste de ser el speaker que siempre sale defendiendo al presidente, o el presidente defendiéndose a sí mismo. Es decir, eso genera un gran desgaste, y entonces ya no se defiende a agendas, temas, proyectos, sino que viene un tema de defensa o ataque de personas, ¿verdad? Entonces eso es muy lamentable, porque, como usted dice muy bien, no solamente pasa en la vida política, sino también pasa en la vida universitaria. Nosotros buscamos respuestas, o mucha gente busca respuestas, no voy a generalizarlo, mucha gente busca respuestas en las partes más cómodas, por ejemplo, un Reel o un TikTok por ahí, ¿verdad? Sí, claro. Un Facebook, digamos, en donde dice 3 palabritas sobre un tema. Yo sé que es una situación que debemos de trabajar, porque inclusive cuando uno le manda una lectura de un libro a los estudiantes, le dicen, profe, ¿y no habrá un resumen ahí en TikTok de ese libro para no leerlo todo? Es un tema muy relevante. O sea, esa ignorancia de nada más saber como el puntico exacto y no ver su contexto, nos ha llevado a que nos hagamos fanáticos, ¿verdad? Y que lamentablemente dejemos de ver los temas y veamos las personas. También, don Juan Carlos, hay algo que notamos todos los ciudadanos. Yo creo que ya el costarricense, como se dice popularmente, y permítanme la expresión, no come cuento, definitivamente. Vemos que algunos medios de comunicación
que van creciendo en sus pautas con el Estado costarricense y las instituciones del gobierno central o las semiautónomas, caso INSE, caso Acueductos, el ICE, etcétera, etcétera, van siendo favorecidas. Los vemos que cuando hacen una encuesta, hacen una encuesta realmente donde ellos quieren obtener la respuesta que persiguen ellos. Si estamos hablando del costo de la vida para atacar al gobierno, entonces se van a los lugares más desposeídos en términos económicos para decirle, usted está siendo afectada, como usted vive mejor cada día, usted está viviendo bien, cuando evidentemente está viviendo en condiciones muy penosas. Entonces la respuesta ahí va a ser, no, definitivamente la plata no alcanza, no sé qué cosas. Cuando se quiere hablar positivamente del gobierno, entonces baja la gasolina y se van inmediatamente. ¿Sabía usted que bajó la gasolina? Sí, claro, por eso estoy haciendo fila aquí. ¿Qué le parece a usted que el gobierno baje la gasolina? Magnífico. O sea, siempre hay algo detrás, hay quienes están detrás de la pauta de la manera más corriente, yo diría hasta más vulgar y más evidente. Somos pocos, y la verdad es que lo digo con mucho orgullo, que nos hemos mantenido como programa independiente solitos durante 19 años, Horizontes. Por eso siempre le doy gracias a Dios y a todo el respaldo de los oyentes, porque nosotros aquí hemos pasado muchas administraciones. Cuando nos han tratado, ahora que usted mencionaba, a algunos no les gusta el tema, entonces si traigo, voy a poner de ejemplo, a don Walter Rubén Hernández, o traigo a don Álvaro Ramos, o traigo a don Óscar Aguilar Burgarelli a Horizontes, comprado, prensa canalla. Cuando no se da cuenta la persona que está diciendo eso, con esa ligereza y con esa facilidad, que tenemos años de estar haciendo estos programas y que hemos criticado el gobierno de Carlos Alvarado, muchísimo lo criticamos, el gobierno de Luis Guillermo Solís, algunas cosas las criticamos, otras no, los gobiernos de Laura Chinchilla también los criticamos, es decir, tenemos muchos gobiernos y muchas banderas políticas que ya pasaron por acá, pero la gente en la inmediatez quieren bajarle el piso a Horizontes, entonces somos prensa canalla, pero si 2 días después traemos a un representante del gobierno, a don Nogui Acosta, a don Francisco del Mey, o traemos a la diputada Pilar Cisneros, esas mismas personas, me dice el compañero Luis que maneja las redes sociales, dice, jefe, vea qué interesante, ahora sí, magnífico Horizontes, los felicitamos, ustedes son un faro de la democracia, ustedes sí representan la libertad de expresión, usted, el mismo que nos estaba hasta recordando a nuestra mamá, 2 o 3 días antes, resulta que se van a Lagos después. ¿Qué es lo que pasa con esa inmediatez de la gente? Tan grande es la polarización, o como digo yo siempre en este programa, que eso me lo aprendí de un profesor hace muchos años, cuando la gente empieza a colocar la bilis donde van las neuronas y las neuronas donde va la bilis, o sea, es una cuestión higadosa constantemente. Nos estamos comportando puramente como cuando uno va al estadio y su equipo pierde y uno sale diciendo que no sirven para nada y 3 días después el equipo gana y sale diciendo que es el mejor equipo del mundo. Es decir, ese extremo fanático y que es muy peligroso. O sea, nosotros no podemos tomarnos las cosas a la fanática, a la rápida, a la visceral, como usted dice muy bien, al hígado, porque con lo que estamos hablando no es con un partido de fútbol, estamos hablando con la democracia de un país, estamos hablando con la institucionalidad de un país, estamos hablando con un sistema educativo. El sistema educativo en Costa Rica, la gente dice, pero ¿por qué si se han hecho tantas alertas de que el sistema educativo no está bien, que hay que mejorarlo? Bueno, pues que hay gente que no le conviene que se mejore. Así es. Hay gente que quiere que sigamos formando gente que ande arrastradito ahí en carreras y estas cosas. Dócil, totalmente dócil, fácil de manejar. Dócil, exactamente, otro ladrillo en la pared, como dice Pink Floyd, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque sencillamente no ocupamos una sociedad que nos critique. Yo creo que todo el cuestionamiento que ha tenido, y lo digo salvando la posición que tengo como docente universitario, digamos, las universidades fueron muy atacadas, también por eso, digamos, nosotros nos hemos manifestado históricamente como la conciencia crítica, hemos cometido muchos errores, pero hemos sido la conciencia crítica, digamos, de la sociedad, del espacio donde se puede discutir sobre muchas cosas, y el espacio donde no, yo siempre le digo a los estudiantes, ustedes tienen que ser equilibrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el curso de evaluación que nosotros damos, vamos a evaluar la política, por ejemplo, educativa, y eso no sirve para nada, ¿no? Ese tipo de respuesta no se permite, ¿verdad?
Usted tiene que evidenciar, y razonar el por qué piensa así. Sí, y razonar el por qué. Porque en redes sociales nadie razona. O sea, en redes sociales yo digo, tal cosa no sirve, y ya, ¿verdad? Y ahí me recuerdan la mamá, otros me dicen que están de acuerdo conmigo, pero ya o sea, no tiene sentido porque no hay argumento, no hay evidencia, no hay análisis, no hay reflexión que lo fundamente. Entonces, ese es el problema más grave que tienen las redes sociales, que en las redes sociales usted tira la piedra y esconde la mano. O sea, usted tira la piedra y que pase lo que quiera pasar, no tengo por qué probarle a nadie nada, ¿verdad? Ya veo yo que sí tengo alguna responsabilidad legal por lo que dije, pero en general se dice posverdades, como dice la gente ahora, se dicen cosas ahí que ya uno sabe que nadie se va a poner a investigar si eso fue cierto o no fue cierto, sino que hasta el tiempo va a salir con que aquello que yo dije no era realidad. Entonces, eso no puede ser la base de la reflexión sobre para dónde vamos como país, porque ahí sí estamos viviendo en una ignorancia absoluta, creer que el análisis del Estado como estamos lo vamos a encontrar en los comentarios y de las redes sociales. Se pierde el respeto. Yo voy a poner un ejemplo aquí. Ayer nosotros, el compañero que nos ayuda con redes sociales, toma diferentes noticias y las va publicando en el Facebook del programa Radial Horizontes. Una de las noticias publicadas fue de unas declaraciones que le dio la exdiputada y exministra de la administración anterior, Patricia Mora, que le dice doña Patricia Mora al presidente, y el titular que pusieron fue: Patricia Mora, no sea tan vulgar, señor presidente. Se refería a la seña que hizo el presidente cuando lo dijo, mírala. Ok, me llama la atención, me puse a leer los comentarios y hay mujeres atacando y tratando como un chuica, por no decir otra cosa, de la manera más vulgar, más soez, más corriente a otra mujer y adulta mayor como es doña Patricia. O sea, ya no son hombres tampoco, solamente, que sí los hay también, que yo no sé si les cabe el término de hombres, digamos que nacieron masculinos, pero yo creo que de hombres nos están ofendiendo a los que realmente somos hombres. Empezaron a atacar a doña Patricia, pero mujeres diciéndole barbaridades que son irrepetibles yo creo que hasta en una cantina, y mujeres seguramente con perfiles falsos y todo, pero mujeres atacando a otras mujeres, y los que nacieron varones, porque no se puede hablar de que sean hombres, porque son unos indecentes, también tratando a una adulta mayor, que yo lo que me pregunto es, ¿se sentirán orgullosos cuando ponen eso? ¿Y qué pensarán ellos si alguien tratara así a su madre, a su abuelita, a su esposa o a una de sus hijas? Es que es una barbaridad tremenda lo que hemos llegado, es un ataque, como usted lo decía ahora, don Juan Carlos Mora, es un ataque personal, pero visceral totalmente. Antes de ir a la pausa, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué papel juega el populismo en la perpetuación de la ignorancia colectiva? Recordemos que el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, promueve visiones de corto plazo, simplistas, desalienta el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones a largo plazo. Es simplista totalmente. ¿Qué piensa usted? ¿Qué papel juega el populismo en esta perpetuación de la ignorancia colectiva? Bueno, yo creo que el populismo es casi el fundador de esto. O sea, el populismo es como como en una dinámica maquiavélica, digamos, ahí donde el fin justifica los medios. Justamente el populismo, esa es el caldo de cultivo del populismo. O sea, mantener al pueblo en la absoluta ignorancia, digamos, de los temas fundamentales. Entonces usted verá que el populista le llena la agenda a usted de tantas cosas, ¿verdad? Le llena la agenda de un montón de cositas pequeñas, ¿verdad? Detalles de lo que podría ser el desarrollo de un país o cosas como esta, para ocultarle, digamos, lo que está pasando de fondo. Esa es como su modo vivendi, su modo de operación. Ellos lo perfeccionaron, ¿verdad? Usted verá que, digamos, el populismo cuando tiene fuerza, dictadura, por ejemplo, no solamente llama a prensa canalla a la prensa, sino que la cierra, la elimina. Sí, claro. ¿Por qué? Porque le cuestiona. Empieza primero por calificarla y desprestigiarla y termina cerrándola. Así es. Entonces, bajo condiciones diferentes, si es de derecha, izquierda, una dictadura, usted va a ver siempre que el populismo vive de la ignorancia nuestra. Es decir, vive de la ignorancia y todo quien se manifieste, porque por ejemplo lo que dice doña Patricia Mora no era pelear con doña Patricia Mora, era el argumento que ella estaba dando. Ese gesto en el primer ciudadano de la República es un gesto
que debería haberse dado o que no debería haberse dado o qué consecuencias puede tener. Pero a la gente no se le ve el gesto, la gente se le ve a ella, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que pasa con el fanatismo en estas condiciones en que vivimos, que usted no va al debate de la idea, sino que va a la descalificación o a el apoyo a la persona. Ese es el comportamiento fanático típico que ha sido que es la expresión básica del populista, que hace que la figura que toma decisiones, el presidente o la diputada, quien sea que toma decisiones, se resalte. No tanto sus ideas, sino esa persona la que se resalta como figura pública, ¿verdad? Sí, la situación realmente es para reflexionar, amigos y amigas oyentes de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando sobre este artículo, La ignorancia es dicha, escrito por Juan Carlos Mora Montero. Les repito, como siempre, don Juan Carlos muy gentilmente nos permite enviarle a usted el documento, si usted no lo vio en su momento, nosotros se lo enviamos con mucho gusto para que lo tenga. Don Juan Carlos es doctor en políticas públicas y políticas de gobierno y es docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Vamos a la pausa que don Alex nos dice que hay que ir y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Muchas veces se escucha la palabra presupuesto, ya sea en empresas, instituciones, pero pocas veces en familias, excepto cuando alguien dice que el presupuesto no le alcanza para tal o cual cosa. En realidad, el presupuesto no es sinónimo de recursos disponibles, no. Presupuesto es una palabra compuesta con origen en el latín, cuyo sentido es antes de que se haga, que para nuestros tiempos llega a ser el cálculo que se hace pensando en lo que se va a recibir y lo que se va a gastar, que es una estimación, no es algo escrito en piedra, como se dice popularmente, porque es una idea antes de los hechos. Traigo este comentario en estas fechas porque es usual que la gente manifieste sus deseos para el año nuevo, pero es común que haga poco para respaldar esos deseos. Cosas como estudio, vida de familia y realización tienen un componente económico. ¿Cuáles pueden ser sus ingresos futuros y sus gastos? Porque por duro que suene, los gastos no pueden ser fijos, porque no pueden ser más altos que los ingresos reales. Digo reales, porque el uso de la tarjeta de crédito no es real, es un préstamo que tarde o temprano habrá que pagar y con creces. No somos instituciones que primero comprometen los gastos y después ven los ingresos para decir que tienen déficit que no alcanzará para enfrentar los compromisos. Con seriedad debemos aterrizar nuestros numeritos, porque no caerá una lluvia de recursos. Saquemos un ratito de estos días y fuera de fiesta, presupuestemos. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42.
Retornamos. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Carlos Mora Montero, doctor en políticas públicas y de gobierno. Él es docente en la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Recientemente escribió un artículo que es lo que venimos tratando en la mañana de hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Las personas que quieran tener este artículo, si no lo vieron en su momento, envíe la palabra artículo o documento, cualquiera de las dos palabras, al WhatsApp 83414142 y se los vamos a estar enviando, obviamente sin ningún costo. La ignorancia es dicha. Este es el artículo de don Juan Carlos que invita a la reflexión y tal vez a muchos nos pueda caer parte del artículo encima. Guido Golche nos escribe y nos dice: buenos días, me gustaría saber de parte del invitado si el miedo a la libertad de Erich Fromm tiene relación con este tema, don Juan Carlos. Absolutamente, o sea, el miedo a la libertad, yo siempre lo comparo como, y esa alusión a Fromm, por supuesto que es extraordinaria, porque cuando usted tiene la libertad de elegir, ¿verdad? La libertad de elección no solamente es una gran responsabilidad, sino que es la posibilidad que tiene uno de hacer lo correcto o equivocarse. Entonces, hay gente que vive, como dice Fromm, en la indecisión permanente. ¿Por qué? Porque sabe que es libre de tomar la decisión de coger el camino A o coger el camino B o el C, pero sabe que la consecuencia de coger el A es que ya no puede coger los otros dos caminos. Correcto. Entonces la gente se preocupa por eso. Entonces Fromm analiza muy bien, excelente este comentario, ¿verdad? Porque es justamente lo que dice él, y lleva a mucha gente a perpetuar la indecisión. O sea, cuando tenemos la libertad de decidir y no decidimos, lo que vivimos es una zozobra permanente de la indecisión. Gracias, don Guido Golcher, por esa pregunta. Ya escuchó usted la respuesta. Siguen pidiendo aquí el documento al WhatsApp 83414142. Nosotros se lo enviamos a su teléfono directamente para que lo lea con calma y lo comparta con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Vale la pena reflexionar. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que vamos ignorando las cosas. Y por ejemplo, aquí nos dice Margarita: don Edgar, uno de los casos de ignorancia, de que la ignorancia sea dicha, pero ignorancia a propósito, es cuando los padres de familia vuelven a ver para otro lado, mientras sus hijos que nunca estudiaron, que no trabajan, llegan con los bolsillos llenos de dinero, le regalan moto a la mamá, le regalan moto al papá, le regalan un carro, andan llenos de joyas y toda la cosa, y no se les ve ningún trabajo. ¿De dónde viene ese dinero? Probablemente de situaciones ilegales. Esto es una manera de ignorar la situación. El padre y la madre vuelven a ver para otro lado mientras sus hijos llegan llenos de dinero. Ok, sí, el ejemplo es muy claro. Gracias, Margarita. Arbustos dice: además se aplica la regla de los 3 segundos y tira la piedra y lo que se le da se va. ¿Y los troles qué serán? Bueno, ya lo hablamos de las redes sociales. El populismo, veamos los resultados de la extrema derecha en Europa. Ya hablamos de que el populismo, tanto de derecha como de izquierda, es una herramienta para tener ciudadanos dóciles, tanto de izquierda como de derecha. Aquí no le estamos dando recetas a nadie de decir que el populismo de izquierda sí es bueno, no, el populismo de derecha es excelente. No. Ambos lo que pretenden es llevarnos de una manera dócil a donde a ellos les interesa, que generalmente es el saqueo de las cosas públicas o el poder absoluto para terminar haciendo grandes negocios. Sergio Aguilar Solano nos dice: buenos días, don Edgar, excelente expositoria el tema. Es evidente que la ignorancia del pueblo costarricense está siendo manipulada por los grupos de poder y ticos con corona afines a Chávez. Los casos de corrupción de este gobierno de Chávez que se están investigando son muchos y cuentan con evidencia pública y parte del pueblo las ve. El fracaso del gobierno de casi 3 años de gestión es evidente. No hay resultados, dice don Sergio Aguilar Solano, no hay resultados en temas claves para la ciudadanía, y aparte del pueblo eso les vale. Ojalá que el pueblo de Costa Rica no llore sobre la leche derramada, porque los que pagarán esta ignorancia serán nuestros hijos y nuestros nietos. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano, a quien le agradecemos mucho que se tomara el tiempo para escribirnos. Viene otro por acá, el tocayo Edgar, dice: buenos días.
Maravilloso el programa, don Edgar. No me lo pierdo la repetición. Ahora que usted me lo mande, lo voy a escuchar con algunos compañeros aquí en la empresa nuestra, que es una empresita familiar aquí en Pérez Celedón. Gracias por esta calidad de programas. Salúdeme al señor Mora, deséemele lo mejor para el 2025 y que siga llegando a horizontes. Gracias, Edgar, por esos buenos deseos para don Juan Carlos y por elegirlo nosotros como una de las personas que más nos ayuda. Ignorancia de la que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Buenos días, nos dice Wilber. Así es, definitivamente eso es una frase que es cierto. José Retana, buenos días. Los felicito por el programa, magnífico, excelente. Hay demasiada ignorancia en nuestro país, o hay mucho fanatismo. Yo creo que es más fanatismo que otra cosa. Como lo dicen ustedes, unos defendían a Laura Chinchilla, otros la apedreaban. Unos defendían a Miguel Rodríguez, otros decían que se pudra en la cárcel. Unos defendían a el anterior presidente, a Carlos Alvarado, y otros le decían Carlos el Varado. Otros, siempre ha sido así la situación. Con José María Figueres, unos decían que venga Pepillo a devolver la plata, otros decían se la ganó y tiene que gastarla. Siempre ha sido así polarizado, pero nunca como ahora, cuando en la figura del señor presidente vemos gritos exabruptos y se pasa constantemente junto con parte de su equipo y con doña Pilar Cisneros, deteriorando la credibilidad en los medios del Estado, como puede ser la Corte Suprema de Justicia, la deteriorada imagen de la Asamblea Legislativa, y pone entre paréntesis culpa de ellos, y el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría. ¿Qué le pasa al señor presidente? Está despedazando al país con esos comentarios. Es un irresponsable que seguramente se irá a vivir nuevamente a los países asiáticos cuando termine de despedazar este país. Ok, son opiniones. El licenciado Luis Bonilla Guzmán dice saludos para todos. Por acá nos dice don Álvaro Ramos Reinicher, vamos directamente a una dictadura. Vamos a ver. Este es Hakuna Matata, el que escribe como Hakuna Matata, que está allá, creo que está en Pensilvania ahora. La semana pasada estaba en Ohio. Él es un costarricense de la zona del Huarco que se pasa tomando cafecito ahí para poderse quitar el frío. Feliz viernes, excelente programa, maravillosa la reflexión. Por favor, mándeme el artículo. Ok, claro que sí, con muchísimo gusto. Un saludo para el doctor Cavallini, que dice: ¿Qué categoría de programa, don Edgar? Magnífico, por favor, me manda el artículo. Claro que sí, con mucho gusto. Saludamos al doctor Blanco allá en el Hospital de Cartago, y ya que hablamos de médicos, un saludo también para el doctor Álvaro Salas Mejías allá en su clínica en Heredia, en la clínica Betel. Retornamos con usted, doctor Juan Carlos Mora Montero. Son muchos los comentarios. Le decía yo ahora a don Juan Carlos que me gustaría hacer un programa de 3 horas con él, y aún así seguro no me alcanzaría. ¿Qué consecuencias tiene la normalización de situaciones inaceptables debido a la ignorancia, don Juan Carlos? Bueno, tiene consecuencias muy peligrosas porque, bueno, en primera instancia, la normalización tiende a generar un deterioro, digamos, de las relaciones entre las personas. Es decir, si yo normalizo que la gente se como decimos en Costa Rica, con todo el respeto, que se cole en las filas de los buses, por ejemplo, si yo lo veo como normal, siempre voy a estar discriminando a alguien. Es decir, cuando uno llama a normalizar, por ejemplo, el crimen, digamos, esa cantidad de homicidios que hay en el país, lo que estamos diciendo es como que es normal que la gente se muera, ¿verdad? Y estamos diciendo que es normal que la gente no vaya a votar. Y estamos diciendo que es normal que la gente en las carreteras saque el machete, como usted dice. Lo que estamos es rompiendo como el pacto social, digamos, el pacto base de convivencia entre las personas. O sea, porque justamente lo que estamos viendo ahora como normalización es un nuevo pacto social, no de facto, ¿verdad? Un pacto social de tómese casi que la ley por su mano, y entonces en ese caldo de cultivo aparece una figura, ¿verdad? Aparece una figura que lo que hace es meterle gasolina al asunto, ¿verdad? Entonces lo que creamos son las condiciones perfectas para el deterioro del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, para que un Estado de Derecho, sí, la gente está resolviendo a machete sus diferencias en la calle, ¿verdad? Entonces, son condiciones muy peligrosas, efectivamente,
son condiciones muy a poner cuidado, a aprender alertas, y por eso es que a mí me gusta insistir, porque es que nosotros no hemos podido mejorar en el sistema educativo. Es que claramente no hay ningún interés por mejorarlo. Es decir, hay alevosía, como dicen a la hora de juzgar los crímenes, hay dolo y alevosía en mantener el sistema educativo como lo tenemos, porque nosotros no ocuparíamos, nos afectaría a los que andan con esto del populismo y las dictaduras, les afecta tener una ciudadanía crítica, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué es que no le entran al tema educativo? ¿Por qué el tema educativo no es agenda nacional? ¿Por qué cuando quieren hablarse sobre el sistema educativo y las mejoras que se están haciendo, dicen arreglamos el techo a una escuela, le pusimos una aula a la otra? Pero ¿por qué se habla de esas cositas que son muy importantes claramente, pero son como cosméticas a lo que está de fondo, que es cómo estamos formando a los futuros costarricenses, ¿verdad? Cómo se están formando, hacia qué sociedad los estamos orientando, los estamos formando para una democracia robusta, en donde sea un orgullo ejercer el voto, o los estamos formando para una democracia en donde vote si quiere, vote por el que más grita, o vote por el que más pelea, no sé. Es decir, y juzgando mal, porque entonces uno diría, yo nunca he creído, yo he escuchado que la gente dice, es que, como doña Pilar, que dice que el señor presidente tiene un estilo muy propio. Para mí no tiene un estilo, para mí lo que tiene es una gran capacidad histriónica, digamos, de presentarse ante la gente y tratar de hablarle en el lenguaje que mucha gente habla, ¿verdad? Y entonces con eso perpetuar más la ignorancia, es decir, suponer que somos un país de personas que nos gusta hacer señas, tratar de tal. Dice lo que muchos ciudadanos quisieran decir y no se atreven o no tienen, digamos, el foco público para decirlo públicamente. Entonces ahí es donde le llega. Permítame, don Juan Carlos, leer 2 comentarios por acá. Rosa Chávez dice, la ignorancia puede llevar a una falsa sensación de satisfacción, ya que al desconocer alternativas mejores, las personas no sienten la necesidad de buscar mejoras en su calidad de vida. Gracias, doña Rosa, por esa reflexión. Y el doctor Walter Rubén Hernández Juárez nos dice, mis felicitaciones a don Juan Carlos, excelente, por favor envíenme los documentos. Claro que sí, se lo vamos a enviar. Dice, no cabe duda que uno espera que el presidente enseñe a pensar al pueblo, que eduque con el ejemplo, desde el alto cargo que ocupa, pero hoy tenemos un representante de mal gusto, la chabacanería, la ineptitud, para que una parte de la población aplauda como focas y se arrastren por el suelo la cultura nacional, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Y el último por acá, dice Gustavo Mora, buenos días, tienen que hacer la parte 2 sobre este programa. Definitivamente, como dice don Edgar, se necesitaban 3 horas. Don Juan Carlos, ojalá que usted acepte una segunda invitación, dice el señor Mora. Don Juan Carlos, yo creo que lo voy a estar molestando con una segunda parte, porque este es un tema que puede ayudar mucho a la reflexión y a calmar un poco la situación en nuestro país. Tenemos un minuto, don Juan Carlos, para que usted se refiera a estos últimos comentarios y haga una especie de cierre. Doña Rosa no lo pudo haber dicho mejor, nadie lo pudo haber dicho mejor que ella, efectivamente, o sea, de la ignorancia al conformismo, o sea, cuando la ignorancia prevalece, el conformismo surge. Entonces yo no creo en que haya un mejor país, sino que me conformo con me conformo con las cosas que tengo, me conformo con una rutina, con una vida. Igual que lo señala don Walter Rubén, que le mando un gran saludo a mi amigo don Walter, que me ha enseñado tanto, efectivamente, es decir, el primer ciudadano de la República es el ciudadano ejemplo, es el ciudadano modelo, y lamentablemente si el ciudadano modelo nos lleva para otro lado, pues probablemente con él se vayan muchas personas. Claro que sí, quedo con toda la disposición a un nuevo programa. Y ¿por qué la gente es feliz en la ignorancia? Porque eso le evita estar pensando, tomando decisiones y haciendo cosas que probablemente vayan en contra de lo que está pasando. O sea, hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que hacer un desgaste mayor, pero nunca las salidas a los problemas han sido las salidas fáciles, siempre tienen costo.
El último mensaje dice la diputada Gloria Navas, que está en sintonía, a quien saludamos. Dice: Chávez irrespeta nuestra democracia y Pilar una malagradecida con el país. Se manejan políticas para desestabilizar el país. Por favor, envíenme el documento. Felicito la claridad de exposición de su invitado, dice doña Gloria Navas. Nos vamos, don Juan Carlos, nos vamos, amigos. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestro canal de YouTube. Estamos como Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes. Y si quiere que le enviemos el artículo, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142. Gracias y quedamos comprometidos con la segunda parte, don Juan Carlos, ¿de acuerdo? A la orden. Gracias, muy gentil. Buenos días para todos. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Ha llegado el momento de vivir nuevamente los ratitos felices que perdimos ayer. Querida familia, queridos amigos, recuerdos felices que ya no se irán. Ya juntos de nuevo, abrazos y besos, los padres, los hijos, abuelos y nietos. Navidad, el centro es Navidad. Un centro, todos reunidos, familia querida, música y alegría. Celebremos la vida.